Comenzamos nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast favorito. ¿Cómo estás, Eto Chain? Bien, ¿y tú, Pepe? ¿Qué tal te ha tratado la vida? Excelente, muy bien, ¿y a ti? Muy bien. No vamos a decir quién borró la grabación que estábamos haciendo. Alguien se condorió. Esta es la tercera vez ya que comenzamos y hay errores involuntarios. Tenemos un audio de una persona que quiso dar su opinión respecto a uno de los capítulos anteriores. Una reacción, ¿no? Sí, un amigo tuyo. Amigo tuyo también. No, tu compadre. Tu compadre. Sí. Entonces él, bueno, como veníamos conversando en capítulos anteriores, capítulos también, sobre todo el primero, el segundo, por ahí. ¿Y cuál fue también el que estuvo heavy? ¿El cuarto? ¿El de la rulla de Rulito? Sí, fue el cuarto, porque el quinto fue chacoteo y el sexto fue el tuyo. Mi confesión. Aquí va mi confesión. Entonces, producto de todos estos capítulos, hay personas que han querido participar, que se han sentido identificadas, y personas que también participaron y estuvieron en ese lugar. Por eso es que quieren también dar su opinión. Así que corre grabación para escuchar la opinión de nuestro amigo Pip. No vamos a decir su nombre. Si lo que voy a aportar puede edificar a alguien, bacán. Si no, me imagino que con todos los testimonios que están recabando es suficiente. Creo que estuvimos muy mal enfocados. Y digo estuvimos porque fueron los principales responsables los cargos altos, sí. Pero para mí es un 50 y 50 porque entendí que era cosa de leer la Biblia, no, era cosa de estudiar, era cosa de meterse en lo que te estaban enseñando, para darte cuenta que eso está mal, po. Está totalmente antibíblico, anti todo, ¿cachai? Y uno, claro, po, creía nomás porque si se lo está diciendo el pastor, el líder, debe estar bien, sin cuestionar absolutamente nada, cuando la misma Biblia dice que lo examines todo, ¿cachai? Todo, no cositas, todo. Ahora también te dice que retengan lo bueno, no dice que si hay algo malo, chao con todo. Pero bueno, creo que fuimos negligentes en muchos sentidos y cuando empezamos a abrir los ojos ya empezamos a notarse más el sectarismo. Eso enseña que el que quiera ser líder entre ustedes debe ser el sirviente y el que quiera ser el primero debe convertirse en esclavo. Y eso es todo. Al final tuvimos la escala de valores totalmente invertida y estando la luz al frente de nuestros ojos, nadie la quiso ver. He dicho. Caso cerrado. Ese es tu compadre Wiso. Oye, que habló bonito, ¿sí o no? Le salió bonito. Le salió bonito. ¿Sabes que hasta le creí? Claro. Hasta daban ganas de comprarle el... Sí, qué lindo habló. Oye, pero fíjate que él dice algo de verdad que me hace mucho sentido. Viste que dice que quiere ser líder y tiene que... Hacerse siervo. Hacerse siervo. Y fíjate que justamente todo lo contrario que ocurría, po. Uh-huh. Que siempre los líderes, siempre todo giraba en torno de ellos, todo funcionaba al estado de ánimo que estaban ellos, al tiempo que tenían ellos, a los gustos que tenían ellos. Yo recuerdo que había una persona que le gustaba que todos anduvieran uniformados, porque a él le gustaba usar corbata y zapatos de charol. Todos tenían que andar con corbata y zapatos bien brillositos. ¿Por qué a él le gustaba simplemente? Ah, no, nunca supe eso. Sí, tu compadre el grande, le encantaba, todos uniformados, le encantaba que todos anduvieran, ¿por qué a él le gustaba? Ah, pero tú dices de los que estaban en el escenario. Sí. Ah, claro, por eso que a mí no me pasó eso, yo no estaba ahí en ese pero grupo. Si tú te fijas en otros lugares, eso no pasa, po. O sea, tú por ejemplo, ahora que uno puede ver iglesias o reuniones de iglesias online, tú ves que eso no pasa. Que la gente que está adelante, claro, obviamente no anda como mamarracho, pero normal. Pero si hasta el presidente anda como mamarracho. Bueno, imagínate. Entonces eso, es verdad lo que dice nuestro amigo, porque era cosa un poco de leer un poco la Biblia nomás y darse cuenta que estaban, como él dice, trastocados y estaban invertidos totalmente los valores cristianos. Claro, porque el hecho de ser líder era como estar en la cima. Te daba estatus. Te daba estatus, exactamente. Según la definición que nos acaba de dar nuestro amigo, debería haber sido al revés. Sí. El líder era el que debería servir a sus discípulos, no al revés. Claro. Entonces no, pues, y todo tenía que girar al torno de él. No, estamos mal. Totalmente cambiado. Era cosa de ver un poquito la escritura. Y eso, pues, eso sería todo, pues. ¿Te parece que terminemos? Damos por finalizado el capítulo de... Claro. No es que con lo que dijo mi compadre ya está mal. Claro. Ya, sí. Le salió bonito. Deberíamos... ¿Pactar la palabra? Pactemos inmediatamente. No, deberíamos nominarlo al Oscar. Sí. Ah, ¿tanto así?
No, le salió buena. Yo por eso quería poner el extracto, porque creo que tiene mucha razón. Sí. No, de verdad, tiene... Además de que toca un punto que nosotros nunca lo tocamos, que fue la responsabilidad de nosotros también. Porque... Sí lo hablamos. ¿Lo hablamos en algún momento? Sí. Porque, claro, es fácil echarle la culpa a los demás, pero todos estábamos metidos en el grupo. Claro, a lo mejor nosotros no participamos activamente en... Lo que pasa es que nosotros no participamos de las tomas de decisiones. Claro. Nosotros solamente obedecíamos. Pero podíamos no obedecer. Claro, pero eso significaba que bueno... Todas las consecuencias que Exacto. Conlleva en ese momento. Hasta el infierno prácticamente. Pero ¿te acuerdas que la odontóloga al principio, ella hace esa reflexión? No sé si tú te acuerdas en los audios que nos envió la odontóloga, primer capítulo, en donde ella dice que no abusaban y enseñaban a ser abusadores. Claro. ¿Te acuerdas que ella dice que ella, siendo una chica de 15 años, la obligaban a obligar a otros también? Sí, eso dijo, sí. Entonces yo creo que ahí hay un poco de esa reflexión que dice nuestro amigo, de que también es responsabilidad nuestra, porque nosotros también nos metimos en el juego, pero también tenemos que entender que, claro, era un círculo ahí en donde vicioso, en donde o hacías caso o no ibas, o sea, no cuentas más, no vas. Entonces, sí, yo creo que abusadores también formaron abusadores, claro, sí, lamentablemente. Yo también en algún momento me vi en esa situación en donde tuve que de pronto llamar la atención, reprender a por ahí un par de personas, que afortunadamente, ¿te acuerdas que yo te dije que por ahí me encontré con una y pude conversar con esa persona y pedirle disculpas, pedirle perdón por de pronto a lo mejor haber sido un poco duro? La persona casi ni se acordaba, me dijo, no hay problema, qué sé yo, tranqui, así que quedamos en buena. Más yo tenía un poco de ¿cómo decirlo? ¿Cargo de conciencia? Sí, más yo que esa persona. No, esa persona ni se acordaba de eso. Pero también lo aceptó de buena forma y me dijo, no hay problema, démosle nomás. Seguimos siendo amigos. ¿Te acuerdas que había un término que se llamaba la prueba de la integridad? Tonteras que inventaron, pues sí, me acuerdo. Pero eso estaba fundamentado en el hecho de aumentar el control sobre las personas, pues. Exacto. ¿Quieres comentar tú qué es lo que era la prueba de la...? Mira, yo recuerdo que, entre comillas, como que lo tiraban medio en broma, pero como sí. dices tú, era una forma de normalizar el control más personal o más a fondo de los integrantes, pues, de las personas. Sí. ¿Te acuerdas que ellos... Una de las pruebas de la integridad supuestamente era revisarte el celular, ¿te acuerdas? Esa era la prueba de la integridad. Revisarte el celular. ¿Qué es lo que buscaban en el celular ellos? ¿Qué buscarían específicamente? ¿Conversaciones? ¿Imágenes? O sea, a mí nunca me revisaron el celular y yo jamás revisé el celular de nadie, así que no sé exactamente qué es lo que buscan, qué es lo que buscaban, pero recuerdo que el líder te decía, te voy a hacer la prueba de la integridad y tú tenías que entregar el celular para que él revisara y viera, supongo que en ese tiempo los mensajes. No había WhatsApp en ese tiempo, no habían fotos. Sí habían fotos, pero no como ahora. Claro. Entonces yo creo que era más que nada revisar los mensajes, conversaciones, sí. A ver con quién hablabas. Tienes toda la razón, sabes que lo había olvidado eso. Y también era una forma de control. Sí. Una herramienta de control. Pero satánica, loco. Era más que nada, satánica. Yo creo que para controlar que no se formaran parejas. Volvemos de nuevo a lo mismo que habíamos conversado en capítulos anteriores. Que los jóvenes no conversaran con las jovencitas porque se podía formar el pecaminoso acto de... no, el pecaminoso acto de pololear. Claro. Porque qué cosa más pecaminosa. Se ha formado un casamiento. Todos vestidos de negro. Sí. Quiero poner un audio que me mandó alguien. Ya, pero espérate. ¿Para mayores de 18 años o para mayores de 14? No, esto es para todo público que esté escuchando nuestro podcast. Listo. No tiene restricción de edad. Que está relacionado con lo de los celulares. Ah, ¿ven? Con este me voy a sorprender, no lo sabía. Esto yo fuera de pauta. Esto yo a ti no te lo he enviado por lo mismo, porque quiero que aquí en vivo reaccionemos a este audio. Aquí en vivo. El líder de jóvenes exigió que todos teníamos que pasar el celular. Obviamente esa era otra forma de control para sacar información. Yo lo que menos quería que él se metiera en mis cosas porque ya me venía acosando de hace tiempo, así que nunca dije que tenía celular y lo escondí. Yo tenía en la célula un discípulo que más que discípulo éramos muy buenos amigos, así que él tenía mi número de celular y un día el líder de jóvenes se dio cuenta y lo empezó a presionar para que él le diera mi número y el discípulo le dijo que no se lo iba a dar y que si lo quería que me lo pidiera a mí. Obviamente el líder de jóvenes se molestó porque él estaba acostumbrado que si él decía algo se le hacía caso. ¿Qué te parece? Fuerte. ¿Ese tipo de cosas pasaban? No, loco, ¿sabes que eso podría ser hasta casi un delito? ¿O no tanto?
Bueno, no un delito punible por la ley, pero sí socialmente. Claramente está mal. Claramente. Más que funable, así. Sí, Funator 2000. sí. Pero pasaban esas cosas. Y en esos tiempos estaba como recién empezando el tema de que todo el mundo tuviera celular. Entonces, bueno, ahora yo creo que pasaría mucho más también. Aunque no sé, porque el celular se ha vuelto más un tema personal. Ya se entiende que es algo que no se lo vas a andar mostrando a todo el mundo. En ese tiempo no era tan así. No. Era como más liviano el tema del celular. De hecho, yo recuerdo que en ese tiempo nunca le ponía clave al celular. Claro, era raro, sí, era raro. Porque también celular tenía muy pocas funciones también. Pues. Era llamar, leer mensajes y de pronto cuando apareció Facebook recién algo un sí. poco más parecido a lo que tenemos ahora. Pero yo recuerdo que ni en ese tiempo tenía clave. Y yo recuerdo que, mira, ahora uno con el tiempo se da cuenta, pero en ese tiempo yo andaba con una persona, tenía una relación amorosa, sentimental con una persona de ahí. Bueno, y también, pues, no podía ser muy libre porque también estaba penado por la ley de la secta. Por la ley eclesiástica. Claro, esa persona sí que me revisaba el celular. Ah, pero ella te revisaba el celular. Sí, Ah, pero es que me eso lo es revisaba. otra ley. Esa es la ley del Macabeo. Pero como te digo, como no había nada que... Como los celulares eran tan básicos, no había Sí, nada pero, que esconder. pero o sea, el hecho de que no haya nada que esconder igual no justifica que te revisen el celular. No justifica. No. Por eso te digo yo que ahora uno se da cuenta de eso, pero antes no. Y yo nunca a esa persona le revisé el celular. Nunca. Volvemos a lo mismo, que el que anda en la maldad la ve en los demás. Tienes toda la razón. Yo creo que es una red flag que Sí. alguien te quiera revisar el celular. Exacto. No, y supieras cómo fue el término de esa relación. ¿Quieres No, profundizar? para ok. nada. Pero Pensé que querías contar. tiene algo que ver con eso. Claro, me imagino. Los que buscan y buscan y buscan, por algo lo hacen, ¿o no? Sí, Así terminó esa relación. sí. Así terminó. No, mejor no hablo nada. Se puede haber gente No, que es se que- sienta aludida. Es que han pasado tantos años ya. O sea, han pasado más de 10 años de eso. ¿Para qué? Para que la gente escuche la historia. No, pero si no quiere está bien. No, sí, tampoco era una historia tan extraordinaria. Sí era más o menos lo mismo, así, de que esa persona me tomaba el celular. Fíjate que yo recuerdo que ahora yo pensaba que ella me pedía el celular porque mi celular era mejor que el de ella. Así como que, tú tienes un celular mejor que el mío, a ver, déjame verlo. Ah, era como por curiosidad. Yo pensaba que era por eso. Curiosidad tecnológica. Sí, Pero exacto. era Sí. otro tipo de curiosidad. Claro, definitivamente. Era por otra cosa. Entonces después el tiempo dio la razón. ¿Por qué revisaba tanto el celular? Pero qué tontera, porque si uno anduviera en algo malo, borraría los mensajes si sabe que la otra persona te va a estar pidiendo el teléfono. Exacto. Pero te puedo decir que nunca tuve que borrar ningún mensaje porque no... Claro, es que si uno no anda en nada malo. No, es que no... ¿Has visto esos videos que muestran en internet? De una pareja cenando, por ejemplo, y él estira el brazo para tomar, no La sé, mayonesa. La pimienta. Y ella inmediatamente toma su celular y lo esconde. He visto varios de esos. Eso sí que es una red flag. Y el tipo así como que no la puede creer, se limpia con una servilleta, así le pone una sonrisa, se para y se va y la deja. Eso es lo que uno debería hacer, pero yo creo que algunos no lo hacen. Claro. Pero claro, qué feo. No, pero buena reflexión la que dices tú. Po. O sea, bueno, la que también en otros capítulos también habíamos llegado a esa reflexión de eso, de ver las banderas rojas, de cuando esas actitudes que a lo mejor uno no las ve, en mi caso que no las veía como algo malo, pero efectivamente era algo que al final me estaba algo premonitorio a lo que iba a pasar. Po. O sea, que te estén revisando el celular, que tengan tanta desconfianza, es por algo. Po. Es por algo. Así que todos los que estén escuchando, si les ocurre algo parecido, ya saben cómo va a terminar. Sí. No va a terminar bien. Yo creo que en estos tiempos hay que tomar en serio las banderas rojas, ¿no? Es un término que existe ahora, antes no existía. No existía, pero... O sea, como concepto no existía, pero obviamente había situaciones que uno evidentemente te mostraban que era una bandera roja. Claro, pero es que el hecho de ponerle una categoría a una situación Claro. te hace detectarla más fácilmente, porque en ese momento, claro, a ti tú pasabas el celular porque quiere verlo, porque tiene una mejor cámara que la de ella, Claro. pero no te dabas cuenta cuál era el real Claro, trasfondo. claro. Entonces ahora, como ya existe la palabra red flag, ya sabemos que eso es una red flag que te pidan el celular, tú dices, para, pues, si no es correcto que te esté pasando el celular para que lo revises. ¿Tú crees esto que en una relación, por ejemplo, de pololos, Ujú. o de novios, como se conoce en otros
países, ¿está correcto tener amigos en comunes y amigos no en comunes? Sí. Que no necesariamente tengan que ser amigos de tu pareja y dedicar algún Sí, tiempo con ellos. Sí, yo creo que sí. Pero también depende, porque también hay que hacerle eso, vos, Pepe. ¿En qué? Por ejemplo, imagínate que tú estás de novio con una muchacha y ella tiene un amigo, que tú no lo, o sea, lo conoces a lo mejor, pero no es tu amigo, ni siquiera te cae bien a lo mejor. Y se la pasan saliendo al mall, a, no sé, a ver una película. No, voy a ir con mi amigo. Igual hay que poner ojo. Sí, claro, porque tú dices se la pasan saliendo y son los dos solos. Mm. Pero si ella tiene, por ejemplo, compañeros de trabajo y todos se juntan Ah, pues distinto. y ella dice, es que yo no quiero que tú vayas conmigo porque yo tengo derecho a tener amigos míos y no necesariamente todos juntos. Otros amigos son en comunes, no sé, otras instancias. Ahora piénsalo por tu lado. Es que, por ejemplo, si en el ámbito laboral, a lo mejor no, pues porque normalmente cuando uno se junta con los compañeros de trabajo, son los compañeros de trabajo, ¿no? Y ninguno de ellos va a llevar a su polola o a su esposa o... Pero en una instancia, por ejemplo, de la típica fin de año, que se juntan como los de la oficina, qué sé yo, en otro, no a trabajo, no en trabajo, po. Pero es que son cosas de la oficina. Pues. Claro, por Es eso. diferente el tema del trabajo. Pero si fuera un tema de que ella tenía un grupo de amigos antes de conocerte y el fin de semana van a hacer un asado, una fiesta, qué sé yo, y no te invita a ti y tú te tienes que quedar en la casa, eso está raro. Porque ella debería integrarte en su grupo de amigos. Pues. Claro. Entonces puede ser también una red flag ahí. Entonces tú no lo harías tampoco, o sea, si a ti te invitan, ¿tú la invitarías a ella? ¿La incluirías en todos tus panoramas? Mira, por ejemplo, cuando me han invitado a cumpleaños, eso sí me invitan de repente, cumpleaños. Ahí sí, pues voy con ella. Sí, pues. Por ejemplo, cuando mi compadre, mi amigo, ¿tú sabes cachai quién es? Ujú. La otra vez nos invitó a un cumpleaños que hicieron ahí en el edificio donde él vive. Y la llevé a ella, pues, fuimos los dos. ¿Se acordó de ti tu compadre? Sí. ¿Se acordó que existía? No, sí, a veces se acuerda, Está muy ocupado el hombre también. No, pero es que esa vez hizo un cumpleaños así bien grande, con harto invitado y todo el tema. ¿Cachai? Pero si yo hubiese ido solo, igual hubiese sido raro. Po. Podría haber ido solo, pues si al final es un amigo mío, no es de ella. Pero sería extraño. Ya, y si ella te dice, oye, voy a salir con una amiga, o con más amigas, solo mujeres, Claro, una noche de chicas. ¿sí? Cuando las mujeres se juntan. Claro, pero es que ahí va el tema de la confianza nomás. Po. Porque al final si tú le dices, no, porque quién sabe qué van a hacer, con quién se van a juntar, al final es para peor. Pero por eso, la pregunta es, ¿la pareja puede tener amigos que no necesariamente sean amigos en común? O sea, sí, pues van a tener. No todos los amigos tienen que ser amigos de todos. Claro. Tú eres mi amigo y no eres muy amigo de mi esposa. Un poquito. Un poquito nada. ¿Viste? Entonces, no, si eso yo creo que está bien. Lo que pasa es que hay ciertos límites que no hay que cruzar. Claro. Porque también sería extraño que yo me juntara con una amiga y saliéramos sin mi esposa. Ah, claro. Sería extraño. Claro, pero en el caso tuyo que tú estás casado, pero cuando es de pololo o novio, ¿es lo mismo? ¿Para ti sería lo mismo? Yo creo que es lo mismo. Ah, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de un papel que firmaste nomás? Claro, No, si al final es lo mismo. una libreta. Uno de nuestros capítulos más polémicos fue el de la rubia de Rulitos, ¿te acuerdas? Oye, sí, sí. Y uno de los más fuertes. Es que fue heavy. Como yo que la conozco personalmente, de verdad. ¿Sabes qué, Héctor? Yo no sé si te lo comenté tras bambalinas. En un momento cuando ella me estaba enviando esos audios y yo estaba escuchándolo, loco, me dio angustia, me dio pena. Incluso hasta los ojos se me aguaron, no sé cómo decirlo. ¿Te emocionaste? Sí, pero de forma negativa. Sentí de verdad como angustia de a lo mejor de ponerme en los zapatos de lo que sintió ella. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Me dio pena, de verdad, loco. Lo que me pasó a mí fue no haber sabido en ese tiempo. Sí. Para haber hecho algo, haber ayudado en ese problema, porque para estas personas siempre es angustiante y complicado salir de eso solos. Entonces no haber sabido, haberse dado cuenta de las situaciones que pasaban, porque eso pasó todo como tan desapercibido. Es que igual la conciencia de ese tiempo no es la misma que tenemos ahora. Claro. Ahora se respeta más el metro cuadrado de las personas. Ahora hay, como decías tú hace un ratito, está el concepto de la red flag. Entonces como que eso te ayuda a darte cuenta de eso, como decías tú. Sí. Bueno, mira, traía esto a colación porque me habló una amiga. ¿Quién es tu amiga? Mi amiga es una jovencita que estuvo en la iglesia con nosotros, que ella también sufrió de acoso por parte de la misma persona. Oh. Y esto me parece que fue después que tu amiga la rubia Sí, de Rulitos. sí, fue después. Fue después. Sí. Y me mandó unos audios que quiere que compartamos con la audiencia. Dale. Ella es chilena, pero lleva mucho tiempo en el extranjero. Creo que lleva como 15 o 16 años. Sí, más o menos. Me imagino lo indignada que estaba cuando escuchó el
ella sabía del capítulo incluso antes de que saliera al aire. Yo estuve en comunicación con ella, claro, y preparando también estos audios para que ella también pudiera dar su punto de vista, su versión de lo que ella también le tocó vivir. Ah, perfecto. Entonces estos audios son exclusivamente grabados para este capítulo. Exactamente, sí. Ah, ok. Genial. Dele. Conozco al líder de jóvenes desde que éramos muy chicos, entonces yo nunca tuve una buena relación con él. Teníamos personalidades que chocaban mucho. Entonces cuando él comenzó a mostrar interés por mí fue muy extraño y fue un cambio como de la noche a la mañana. Por eso me chocó mucho cuando empezó a acercarse como amigo. Me empezaba a buscar, me mandaba correos, me trataba de contactar mucho por Messenger. A los demás jóvenes les dijo que no tenían que pasar mucho tiempo en el Messenger porque no estaba bien, y a mí después me decía que yo debería conectarme más para hablar con él. Me empezó a llamar mucho al teléfono de casa, empezó a decirme te amo. Yo me quedaba callada y él me decía ¿y tú? Y yo le respondía yo no amo a cualquier persona. Fue como unas 2 o 3 veces a la casa y me fue a esperar porque yo le dije a mi mamá que le dijera que yo no estaba, y me esperó como 3 o 4 horas sentado en el living y yo escondida en la pieza. Fue demasiado incómodo. Mira, para que veas las tácticas extrañas. Medio psicópata. Y psicópata, sí. Esperar 4 horas, 3, 4 horas a una persona es como no pegarte la cachada. De que no eres muy bienvenido. Oh. ¿Sabes qué? A mí me pasa que en este tipo de cosas como que me da vergüenza ajena. No sé si te pasa eso. Claro. Sí. Claro que sí. Uf. Oye, ¿y te fijaste en el doble estándar? Claro. De que los demás no ocupen Messenger. Exacto. Pero nosotros sí. Claro. O sea, yo sí puedo ocupar Messenger porque quiero hablar contigo, pero que el resto no ocupe Messenger porque es pecaminoso. Claro, porque él es maduro. Po. Es que él está por sobre el resto, está elevado espiritualmente. Se me vino a la mente cuando él muchas veces habló en contra del chacotero sentimental, ¿te acuerdas? No escuchen eso, no escuchen. Siempre decía, no se van a poner a escuchar el rumpi. ¿Te acuerdas que siempre hablaba en contra del rumpi? No me acuerdo, pero sí, no me acuerdo de eso del rumpi, pero sí del Quique. El Quique de veras. El Quique en la noche. Ahora decía, no vean el Quique Morandé. Sí, pues decía, no se vayan a poner a ver el Quique en la noche, decía. Capaz que era fanático del Quique. Yo creo. Y del rumpi. Claro. Oh, si eso pasa, po. A veces los que más niegan una cosa es como una... Eso es como bien recurrente. Sí. ¿Cierto? Oye, tenías más audio, ¿cierto? Sí, mira, tengo uno que está relacionado con el tiempo que estuvimos trabajando en visión celular. Ya, nosotros ya comentamos eso, ¿te acuerdas que sí, para los que no saben, la visión celular era como una especie de... Una estrategia. Estrategia, sí. De captar personas. Era una estrategia para captar personas y hacer crecer la iglesia como rápidamente. Ese era como el concepto. Y se formaban células que eran reuniones entre poquitas personas. Reuniones pequeñas en casa. En casa, donde había un líder, un asistente que también llamado Timoteo, y ellos se encargaban de invitar gente. Ahora, antes de que ponga el audio, Uh-huh. A ver, igual son temas delicados, son temas fuertes. No se vayan a ofender, no se vayan a sentir mal o a enojar, porque a lo mejor de pronto tiramos alguna broma, nos reímos. De pronto a lo mejor es una forma de quitar tensión, no sé. A veces uno de distintas formas trata de salir de cosas incómodas, a lo mejor echando una broma, pero no significa que nosotros estemos quitándole importancia o le estemos bajando el perfil a estas cosas que son graves en realidad. Claro. De Sí. hecho, por eso la estamos compartiendo, porque Exacto. lo mismo que hablábamos de la red flag, que el hecho de que exista una instancia como esta donde se converse puede a lo mejor servirle a alguien que esté viviendo algo parecido. Exacto. Y darse cuenta de que eso que está viviendo no es normal. Sí. Y que es acoso. Así que, si alguna señorita, señora, mujer o niña incluso está en algún lugar donde se sigue una religión y donde hay un líder y le comienzan a pasar este tipo de cosas, ojo ahí, convérselo con otras personas, háblelo, pero háblelo, no se lo guarde, porque esas cosas con el tiempo, con los años hacen mal. Háblelo para que se ahorre o se evite un montón de problemas para adelante. Yo se lo digo por experiencia propia en algunas cosas, pero claro, a mí no me pasó este tipo de acoso como le pasaban a estas personas, a estas chicas, así que de verdad, háblenlo. Claro. No se queden calladas. Por eso es importante también aprender de la experiencia de los demás y no Exacto. solo de lo que vive uno mismo. Exacto. Mira, aquí voy a poner el audio. A ver, ¿qué dice? Luego comenzó la visión celular y a todos los antiguos nos forzaron a ser líderes. Obviamente habíamos muchos que no queríamos porque tampoco teníamos la habilidad para liderar,
Pero si estábamos en algún cargo en la iglesia, por ejemplo en la música, teníamos que tener nuestra célula. Y esa fue la razón perfecta para el líder de jóvenes para acosarme aún más. Me contactaba para decirme que nos teníamos que juntar para hablar sobre los discípulos. Teníamos que saber todo, absolutamente todo lo que hacían nuestros discípulos y contarle a él. Y a mí, como no me gustaba el sistema de control, no lo hacía. Realmente yo nunca fui una buena líder. Oh. Interesante, ¿eh? Oye, pero fíjate que, ¿viste que hacía lo mismo con la rubia? Sí, exactamente. Las mismas técnicas, no aprendió. De hecho, nos vamos a dar cuenta con los demás audios que hay que ocupó las mismas tácticas, exactamente iguales. Pero si tú usas una fórmula y no te da un buen resultado, ¿para qué volver a usar la misma y esperar resultados diferentes? De hecho, creo que Einstein era el que decía que lo único infinito en el universo era la estupidez humana y que la definición de estupidez era esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Exacto. O sea, ¿cómo uno va a esperar algo diferente si vuelve a hacer lo mismo? Mira, después de esto, el líder de líderes empezó a tratar de buscar también instancias para estar con ella. Igual que el anterior. Igual que el anterior. Después de un tiempo me dijo, necesito hablar contigo. ¿Dónde nos juntamos? Te voy a invitar a comer. Así que lo hizo parecer como una cita. Y a mí me daba tanta vergüenza que me vieran con él, porque yo no quería que me relacionaran con él como que yo ya tenía algo. Entonces le dije que mejor fuéramos cerca de mi casa. Lo único que quería era irme rápido. Fui vestida de la peor manera posible, con la ropa rota y manchada y toda despeinada para que entendiera el mensaje que no me interesaba. Y aún así me empezó a decir que estaba preciosa. Fue tan incómodo. Oh my God. Imagínate, y no darse cuenta en el momento. No. Pero ¿sabes qué pasa? Pasa muchas veces que cuando uno está enamorado de alguien, como que no te importan esas cosas. Entonces yo creo que por eso no sumó 1 más 1. O sea, es verdad. Cuando uno está enamorado, a veces ve a la persona a lo mejor no con una mejor tenida, pero yo creo que lo peor es no darse cuenta que eso se está haciendo por causa de él. Esa persona se está vistiendo mal, está enviando señales y no captarlas. Claro. Porque yo puedo ver a una artista de Hollywood en la calle y a lo mejor está vestida normal, con ropa a lo mejor arrugada, qué sé yo, y digo, oh, qué guapa. Pero ella no está tratando de darme un mensaje a mí. Ella va simplemente por la calle. Pero si ella se va a juntar conmigo y viene de la peor forma, ¿cómo no darse cuenta? Darse cuenta del rechazo. Claro. De hecho, nos vamos a dar cuenta en el resto de los audios también que pasa eso. Que muchas veces ni siquiera es que se le haya insinuado el rechazo, sino que de plano se rechazó. E insistió. Insistir y el hecho de no darse cuenta de la realidad. Pero a eso voy yo. ¿Será que este tipo pensaba que por cansancio se la podía ganar? El que la sigue la consigue, ¿Sí? ¿Una cosa así? Sí, y lo que pasa es que eso funciona siempre y cuando la otra persona esté mínimamente interesada también. Si para la otra persona eres desagradable, no creo que funcione el que la sigue la consigue. No, para nada. Porque lo único que logras es que te desprecie más todavía. Exacto, el efecto contrario. Mira, ahora viene una serie de 4 audios que están relacionados con lo mismo. Esta persona, este líder, no sé si habrá sido real o no, o se lo habrá sacado de la manga, pero según él había un sueño o una palabra profética relacionada con ellos dos. Entonces él... Ese es el viejo truco. El viejo truco. Por eso te digo, yo no sé si esto sea real o no, pero lo vamos a escuchar. Mira. Es el viejo. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Después salió con que Dios le había mostrado algo muy importante sobre nuestro futuro y que yo tenía que orar para que Dios me mostrara lo mismo, que yo era la persona para casarse con él. Y cuando yo iba a responder, me dijo, no me respondas, piénsalo y ora para que el Señor te revele. Yo estaba súper incómoda y lo miré con horror. Me decía, tú como cantante y yo como pastor, haríamos un súper buen ministerio. Me presionó un montón de tiempo y me preguntaba, ¿te mostró Dios algo? ¿Has orado por eso? Y a mí ni me interesaba, yo ya sabía por dónde iba. Entonces yo le decía que no. Y me dijo, pero ora para que Dios te muestre algo, no para alejarte de mí, porque era exactamente lo que yo ya estaba orando para que me lo saque de encima porque yo ya no lo soportaba. ¿Cachai que la misma táctica? Sí. A la rubia de Rulitos también le dijo lo mismo, de que podían hacer ministerio juntos. Exactamente. O sea, un modus operandi. Claro, lo que pasa es que en la iglesia te tienen tan lavado el cerebro con el tema de las profecías y de que tú tienes como una especie de destino profético, destino espiritual dentro de la iglesia, que yo creo que él trataba de aprovecharse de eso para lograr tener como más chances de conquista. Fíjate que yo ahora me recuerdo que yo vivía una situación parecida, no igual,
yo había tenido algo con una persona. ¿Dentro de la iglesia? Sí, ¿Ya? yo tenía algo con esa persona. Y en algún momento oramos para ver si eso podía funcionar en el futuro, pero diferente, porque yo ya tenía algo con esa persona, o había tenido algo con esa persona. ¿Era como para ver si era la voluntad de Dios? Claro, una cosa así. Si estaba bien que siguiéramos, una cosa así, ¿cachai? Pero no, es muy diferente. No intentando forzar Exacto. Iniciar una relación. Exacto. Yo siempre me he preguntado cómo en esas situaciones en las que dos personas o una o dos personas buscan una confirmación como por parte de Dios, ¿cómo llega esa confirmación? No lo sé. No es como que Dios baje y te diga, sí, A lo mejor, ustedes estarán juntos en el futuro. es que a lo mejor pasa eso, porque uno no sabe cómo, o a lo mejor no hay, y uno puede interpretar, oh, corrió viento y justo una hoja se cayó. Eso me dice que sí. En ese momento, ¿pensaste que estaba bien entonces tener No. una relación? No, porque ¿O tú nunca, dijiste, nunca vi ninguna respuesta ni nada, nunca. a lo mejor era una sensación nomás en el corazón? No, es que nunca hubo nada positivo como para que yo dijera, sí, yo creo que sí. No hubo respuesta, simplemente. Bueno, eso concuerda con lo que pasó en el futuro entonces. Creo que a lo mejor hasta perdí tiempo en eso, orando en eso. Porque a lo mejor ya sabía la respuesta. Claro, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Me pidieron que yo dirigiera la parte de la música en las reuniones de jóvenes. El líder me pidió a mí que yo también predicara. Yo le dije que no me sentía cómoda haciendo eso, que ya era mucho dirigiendo las reuniones en la parte musical, y él se molestó y me dijo, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? Yo le dije sí, pero no me siento cómoda con eso. Además, pastelero a sus pasteles y yo no puedo con eso. Exacto. Parecía como si me quería preparar para cumplir su fantasía de que yo fuera su esposa y estuviera en el ministerio con él. Habló con mi hermana y le dijo que una mujer, para estar con él y ser su esposa, tenía que cumplir con las obligaciones de líderes. Y mi hermana le respondió, ay sí, claro, como si ella estuviera muy interesada en estar contigo. Tuvo esa respuesta. Oh, me hubiera gustado ver esa cara, la cara de ese tipo cuando le dicen eso. Ahí es donde sería bueno tener la máquina del tiempo, Sí. que hablamos en un O capítulo. el cronovisor. El cronovisor. Solamente para ver. Para mirar cómo se le deformó la cara cuando le dijeron eso. Oye, pucha, perdón, nos reímos, pero de verdad no es que le estemos quitando importancia a lo que estamos escuchando, porque de verdad es heavy. Esa persona lo pasó muy mal, muy mal. Claro que sí. Bueno, esa persona es mi hermana, entonces yo lo poco que supe la pasó mal. Ahora Héctor era más amigo de ella y él hablaba más eso con ella, así que por eso tú trajiste este caso. Claro. No estás presentando este caso. Claro, pero de hecho creo que lo habíamos conversado en algún otro capítulo. Claro, yo era amigo de ella en ese tiempo, pero yo nunca supe tampoco. ¿Nada? Nada. Porque yo sí algo supe, pero no, nunca estas barbaridades. No, a No mí sabía. ella nunca me comunicó que estaba siendo víctima de acoso ni nada por el estilo. De hecho, ella me lo contó cuando ya no estaba en Chile, varios años después. Cuando ya se había ido. Claro. Yo creo que habían pasado Qué como pena, 5 ¿no? años desde que se había ido y ahí ella me empezó a contar ese tipo de cosas. No, qué pena. Por eso te decía yo que a veces dan ganas de haber sabido en ese tiempo Sí. para haber hecho algo, porque de verdad que tanto abuso, y abuso de poder, porque no es lo mismo que dos jovencitos que están en igualdad de condición quieran tener una relación o uno trate de conquistar a otro, que lo que estamos viendo ahora que es aprovecharse del cargo que tiene para intentar una conquista, y forzada, porque él sabía que no había opción. Lo que pasa es que él estaba cegado con su sueño profético. Lo que pasa es que él nació en tiempos equivocados, porque si él hubiera nacido 2000 años antes, en donde las mujeres se elegían así a dedo, y listo. Claro. Yo creo que a él le hubiese encantado eso. Claro, hubiera podido elegir a dedo. Ya, a ella la quiero, listo. Va a hablar con el papá, paga lo que tiene que pagar, no sé, y listo, es de él. Y hubiera podido buscarse una bien jovencita como le gustaban a él. Claro. Podría haber tenido una rubia de rulito ¿Eh? y podría haber tenido otra más. Ah, un harén, decís tú. ¿Por qué no? Claro. Si ya que puede elegir. ¿Te imaginas? ¿Tiene más? El líder obviamente hablaba todo con su pastor, y un día el pastor me recriminó y me dijo que por qué yo no le daba la oportunidad a ningún joven para tener un noviazgo. Eso me molestó demasiado y le dije que por qué si yo no estaba interesada en estar con nadie de ahí. Y eso fue justo cuando el líder de jóvenes unos días antes me dijo que él había hablado con el pastor y que él sujetaba todas sus decisiones a él con respecto a su sueño de que yo fuera su esposa.
Oh. Cacha, po. Imagínate hasta dónde son capaces de meterse en tu vida. Y estaban coludidos, cómplices. Claro que sí, po. Claro que sí, porque él le había dicho a ella. A lo mejor la gente no entiende eso de sujetar, pero era que le tomaba la opinión al pastor y que... Le consultaba todo. Claro, que si él tenía una decisión que tomar, la hablaba con el pastor y la tomaban en conjunto, una cosa así. Claro, y es lo que él quería de todos, que todos lo hablaran con él. ¿Te acuerdas? Que eso de que la rubia, cuando él se molesta porque ella no le preguntó qué iba a estudiar. Claro, mira. Entonces eso, ellos quieren que todo pase por ellos, po. Todas las decisiones, todo lo que es importante para las personas, que ellos estar ahí decidiendo. Ah, mira, fíjate que yo recuerdo el Salo, que estuvo en un par de capítulos antes con nosotros, recuerdo que él cuando hizo el servicio militar, le fue muy bien en el ejército. Le fue tan bien que lo hicieron sargento. Sargento, o sea, un soldado que lo asciendan a sargento, tenés que ser muy bueno. Y lo pusieron como sargento. Y le dieron la posibilidad de hacer carrera. Y él lo pensó, lo consultó con el líder y le dijeron que no, que eso no era de Dios. La tontera. Y él obedeció, no se quedó en eso. Imagínate. Claro, eso no es de Dios, pero Dios sí libraba guerras y... No, de verdad. Y qué pena que uno también se vio involucrado en alguna de esas cosas. Qué pena que uno también a veces se comportó en algunas ocasiones así. Por eso decías tú que le pedías disculpas, sí, por si en algún momento pasó algo así. Sí. Luego le dije, ¿y por qué yo? Si tú sabes que hay otra en la iglesia que tú le gustas mucho, ¿y por qué no le haces caso a ella? ¿Y por qué yo? Me respondió, porque tú tienes carácter y tienes todas las cualidades que yo necesito. Y agradece que alguien como yo, un pastor de jóvenes, se fije en ti. Así como si yo hubiese sido poca cosa y como que con él yo iba a subir mi valor como persona. Fue súper humillante. Wow. Mira las cosas que le decía. Fíjate que yo sé a qué persona se refería ella. Yo no sabía, pero le pregunté. ¿Es la que se casó con un extranjero? Ella es. ¿No me vas a creer que ese extranjero también hizo lo mismo con ella? Sí, lo conversamos en algún momento. Le dijo, nadie te va a querer como yo. Es que esas son formas de manipulación súper vil. Sí. Súper de la peor calaña. Porque al final lo conversamos, me parece, en algún momento, que ese tipo de cosas solamente refleja la poca autoestima que tiene esa persona. Exacto. O sea, buscas formas de someter a la otra persona, haciéndola sentir menos que tú mismo. Entonces degradas a la otra persona para que sienta que no puede alcanzar algo mejor. Sola. Sino con él. Sin él. Es que más que alcanzar como logros o cosas, era como alcanzar a otra persona. Como que... Porque, bueno, nosotros sabemos que estas personas no eran muy agraciadas físicamente. Entonces, el hecho de menospreciar a la persona así... Yo creo que era por un tema de autoestima. Sí, porque te acuerdas que la rubia de Rulito decía que le controlaban cómo se vestía, y justamente lo hacían las hermanas de este líder, que como dices tú, no eran muy agraciadas, que digamos, y al final yo creo que era pura envidia, porque ella era guapa, porque ella era una chica súper distinguida, así, cuando pasaba se notaba porque era muy diferente. Eso te iba a decir, que a lo mejor llamaba mucho más la atención. Llamaba mucho la atención. Y estas personas que llevan tanto tiempo en la iglesia se sentían opacadas. Fíjate que yo recuerdo que esta chica era bien curvilínea, bien curvilínea. Entonces ella era de esas personas, porque además como era rubia, tenía ojitos, me acuerdo que tenía los ojitos así medios como miel, claro. Lo que se pusiera se veía bien, lo que se pusiera. Bueno, eso pasa con la gente que es guapa. Sí. Que lo que se ponga se ve bien. Entonces, como era curvilínea, entonces la obligaban a comprarse ropa más grande. De hecho, ella decía en algunos audios que empezó a comprarse pantalones más anchos solamente para que dejaran de molestarla. Pero no molestan los hombres, sino que ella. Claro, exactamente. No, loco, qué satánico, loco. Es como un poco lo que pasa con el feminismo ahora, que son las mismas feministas las que satanizan la forma de vestir de las mujeres. Exacto, quieren que todas sean igual de feas como ellas, todas con bigote, con los sobacos peludos. Exacto. Y si alguien los tiene así, está bien. Sí, pero mientras sea decisión propia. Claro, porque si yo me vi mirar los sobacos, yo también los puedo tener peludos, también tengo bigote y tengo barba. Pero yo no voy a andar obligando a que tú tengas barba, a que el de la esquina tenga barba, todos tengan barba como yo. ¿Por qué tener que uniformar? Claro. Y eso es lo que hacen las feministas, que todas tengan que ser como ellas. No, chao, váyanse a la punta del cerro. ¿Te acuerdas que, bueno, ya hemos conversado varias veces sobre las salidas que hacíamos en la iglesia, los encuentros? Sí. ¿Cómo más les decíamos? ¿Campamentos? Sí, retiro, esa es la palabra. Sí. Mira, aquí hay unas situaciones que pasaron en el campamento de Cudico. ¿Te acuerdas? Cudico. Famoso Cudico. Famoso. De hecho, estuvimos conversando con tu compadre Chalo. Sí, el Chalo. Sobre cosas que pasaron en Cudico. Pasaron cosas buenas también.
Hubo un paseo de jóvenes y obviamente todos los líderes teníamos que ir. Yo realmente no tenía ganas porque yo ya estaba harta del acoso del líder de jóvenes. Pero él me presionó tanto que vaya, me dijo que hasta él me pagaba con tal que yo fuera, porque yo tenía que ir a cuidar a los jóvenes de mi célula para que no se formaran parejas. Pero en ese paseo el acoso fue ya demasiado, no me dejaba tranquila. Yo era súper directa y le decía que me deje sola y me deje tranquila porque ya no lo soportaba. Pero él no me hacía caso. Había un cerro ahí cerca, muy bonito, entonces avisé que yo iba a ir para allá. Pero él me dijo, no puedes ir sola, yo voy contigo. Yo le dije, no quiero ir sola. Y no, tenía que ir con él y me empezó a seguir. Yo le dije, ándate, déjame tranquila. Así que como me vio que yo estaba enojada, se quedó como 5 metros más atrás que yo, vigilándome y me seguía donde yo fuera. Mira, Wow. es que yo creo que estaba buscando que lo odiaran. Pero eso ya, yo creo que ya está al borde de un delito, po. Porque un acoso hacia una persona ya es un delito. Claro, si la otra persona dice que no, Exacto. es como... La está siguiendo. Si ahora tú en este momento te pones a seguir a una persona a 5 metros por varias cuadras, una mujer, de más que te pueden llevar detenido. Sí. Esa mujer, este hombre me está siguiendo, me está acosando, no sé qué me puede hacer. Ya le dije que no Sí. y sigue. Oh, Sí. qué terrible, loco. No, de verdad que lamento no haberme enterado de eso, Sí, pues, no haber sabido. para haber hecho algo en ese momento. A veces, lamentablemente, uno entre los hermanos no es amigo, sobre todo cuando uno es joven. Después, cuando uno ya es más adulto, sí, yo puedo decir que soy más amigo de mis hermanos. Ya conversamos cosas súper íntimas, pero cuando uno es más joven, no. Y eso juega en contra, estas cosas, por ejemplo. Sí, de hecho, una de las formas de evitar todo este tipo de cosas es la comunicación Sí, con las personas cercanas. De hecho, vamos a ver en unos audios más adelante cómo eso ayuda. hay que comunicarse, por eso. Chicas que estén escuchando esto, no solamente chicas, cualquiera, hay que comunicarse, hay que hablar. No se queden con eso. Apóyense en familiares, Sí. en amigos. Y si son menores de edad, con mayor razón, a lo mejor le da vergüenza hablar con el papá o con la mamá, háblelo con la tía, con una prima mayor, con la profesora, no sé. Sí, o con, no sé, con algún compañero Claro. que tengan confianza y que pueda buscar algún tipo de ayuda. Exacto. Porque este tipo de cosas, como están en la clandestinidad y en lo oculto, nadie se da cuenta y pasan desapercibidas. Porque nosotros mismos nunca nos dimos cuenta de nada de esto, po. Exacto. Y a lo mejor si hubiésemos puesto más atención, sí nos hubiésemos dado cuenta. O si alguien hubiese hablado algo. Qué pena, loco. Sí, no sé, realmente es, como dices tú, es terrible y frustrante. Indignante, claro. Yo comencé a juntarme con uno de los jóvenes y el líder de jóvenes estaba muy pendiente y molesto porque yo estaba compartiendo con otra persona. ¿No decía con qué persona te lo dijo? Sí, decía con quién, pero no lo quise dejar porque es un tema sensible. Ah, con nuestro amigo Sí. que partió antes. Claro. Ah. Entonces, en ese lugar, al parecer, ella empezó a juntarse con él, a conversar Es que como amigo. todos éramos amigos, nosotros, que éramos hermanos, éramos todos amigos de ellos y de su familia. Éramos muy amigos porque además vivíamos muy cerquita. Entonces, Sí, cada pues. vez que terminaba una reunión, ¿te acuerdas que yo te conté que íbamos Sí, caminando bajaban. y pasábamos a dejar a la rubia de Orlito? Iba también él y el hermano. Ujú. Y las él. hermanas también. Claro. Entonces íbamos en grupito. Yo era compañero del colegio de una de las hermanas. Sí. Y mi hermana era compañera del colegio de una de las hermanas de ella. Claro. Entonces, sí, pues nos conocíamos desde siempre. Pero a este compadre le ardía el toallín. Dijo el Sí. Kile. Sí, no, le ardía. Porque claro, pues él veía que la persona de la cual él estaba interesado estaba hablando con otro muchacho. Pero si le pasó lo mismo a la rubia de Rulito, hablaba con el hermano de él. También. No lo podía ver al hermano. Lo odiaba. Sí. Yo o sea, creo. no sé si odiarlo, pero... yo creo que sí. Pero... Le caía mal. Pues claro, Bueno, por esa situación a lo mejor, no Sí. por otra cosa. claro. Pero claro, si ves que tu interés romántico se la pasa conversando con otra persona, Claro. no te va a caer muy bien. Y la misma familia, además. Los dos de la misma familia. Por Dios. Estábamos en un lago y la mayoría se estaba bañando, pero yo no. Y me empezó a presionar para que yo me fuera a bañar. Quería verme en bikini, por eso insistía tanto. Mira las cosas. Y sus hermanas tapando a las demás cuando tenían Exactamente. bikini. Porque yo me acuerdo que tu hermana, Héctor, Ujú. jovencita, ¿qué? 14, 15 años, Ujú. una niña, cuando salió porque yo recuerdo esa imagen, yo estaba ahí, estábamos todos. Venía saliendo tu hermana del agua y viene una de las hermanas del líder y así fue corriendo a taparla con una toalla para que nadie más la viera. Sí, pues. Veían maldad en donde no había, ¿no? Pero se iba a parar ella también a tapar a esta muchacha para que no ¿A la mi hermano? viera, No, para po. que no la viera el líder. No, para los demás sí, pero para el líder no. Para Doble el hermano. estándar Qué de nuevo. terrible, loco. Oye, ese era el mismo lago donde... ¿Ah? Ah, cuando yo salí en un botecito. Sí, ¿te acuerdas? Debe haber sido el mismo lago. Ah, por eso yo no me di cuenta. Ah, no, pero debe haber sido días diferentes.
Tú por eso no te diste cuenta que andáis muy ocupado en Cudico. Ah, pero yo iba pedaleando en un botecito, un lago adentro. Por Dios, Pero yo no andaba en malos pasos, Héctor. Eso es verdad, sí. Hizo algo muy asqueroso más de una vez. Cuando me veía, me sonreía, me iba a saludar y me daba unos abrazos más largos de lo normal y se frotaba en mi cuerpo. A mí me daba tanto asco que yo lo empujaba y le decía, suéltame, no quiero, sale de aquí. Eso pasaba a vista y paciencia de cualquier persona y yo no sé si a él lo veían como un ser tan elevado espiritualmente que no veían nada mal en eso, no se daban cuenta, tenían tan normalizado el abuso o no querían involucrarse. Me recuerda mucho a lo que le pasaba también a la rubia de Rulitos, ¿te acuerdas en la Copec? Sí. Que él intentaba La tomó de la cintura para atraerla hacia él. tener contacto físico más allá de lo que estaba correcto. Pero ¿cómo no te pegáis la cachá, loco? No sé. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no? Que te están rechazando, que estás haciendo cosas indebidas, que estás cayendo casi en el límite de lo ilegal. Claro, porque de hecho ya es inmoral el tema. Inmoral. Entonces, ¿cómo exigirle a los demás y él no? Claro, porque los demás no podían acercarse a la muchacha, po. No. Pero él sí. Otra vez doble estándar. Bueno, ¿a ti no te pasó? A mí me pasó, no en gran manera, pero sí habían ciertas muchachas que eran de la célula de mi hermana, que eran nuevas, ellas habían llegado hace poquito. Que tú no podías acercarte a ella, ni a saludarla prácticamente. Claro, sí, o sea, nunca me confrontaron, pero se decía que no. Lo que pasa es que no me lo decían a mí, se lo decían a mi hermana. Así como que... Evita que tu hermano salude a estos chiquillos. Lo que escuchamos aquí en los audios que había que cuidar a los nuevo. a los nuevos. Y ese era uno de los temas de cuidado que había que tener. Entonces, no era que a mí me dijeran, oye, no te acerques a las chiquillas, sino que te las escondían, ¿cachai? Así como si ibas caminando tú con una muchacha, conversando, al ratito llegaba un líder al lado tuyo. Fíjate que yo me acuerdo que uno de los chicos del grupo, que era muy amigo mío, y yo también era, bueno, amigo casi todos de sus hermanos, pues, y su hermana también, ¿cachai? Y yo recuerdo que con todos ellos yo siempre me saludaba muy afectuosamente, con todos, no solamente con él, o no solamente con sus dos hermanas, con todos. Éramos bien amigos. Y yo recuerdo que justamente, ahora se me viene a la mente, que una vez la hermana del líder se acercó a esta chica, a la hermana de mi amigo, y le dijo que no me saludara tan afectuosamente a mí. También, ¿cachai? También, o sea, encontraban que éramos muy afectuosos. Loco, si yo era así con toda la familia. Muy afectuosos, pero él sí andaba ya abrazando muchachas que no querían ser abrazadas. Yo era así con toda la familia, hasta con el más chico, la bebé casi, ¿cachai? Claro. Es que viendo la maldad en los Sí, demás, loco. qué terrible. No. Mira, queda el último audio. Guau. Y bueno, después de esto vamos a conversar sobre cómo evitar este tipo de cosas. Y bueno, ya lo hemos dicho un poco, pero aquí vamos a ver cómo terminó todo esto. Bueno, con la rubia de Rulitos fue como un año que estuvo más o menos cargoseándola. Sí, porque fue el año que ella cumplió los 18. Sí. ¿Te acuerdas que ella dice que esperó pacientemente que cumpliera los 18? Claro, para comenzar el acoso. Para que no fuera ilegal. Claro, mi hermana era un poquito más grande. Sí. Por eso... Pero fueron como 2 años, por lo que me contaba. Bueno, vamos a escuchar el audio. Las dos hermanas menores del líder de jóvenes fueron mis mejores amigas y él aprovechó eso para sacarme información. Lo mismo. Entonces puso a una de sus hermanas como mi líder y ella me decía que yo tenía que contarle absolutamente todo. Quién me gustaba, con quién andaba y qué hacía. A mí no me gustaba porque yo a su hermana la veía de igual a igual, no la podía ver como líder. Además yo sabía que ella preguntaba todo eso para darle esa información a su hermano. Así que yo pedí cambiar de líder y me asignaron una líder de jóvenes casada. Yo ya no lo soportaba más. Me la pasaba pensando en maneras de alejarlo de mí para siempre. Y como yo sabía que todo lo que uno le decía a un líder iba a llegar a los oídos del líder de jóvenes, usé eso a mi favor y comencé a contarle a la líder casada todo el abuso y la manipulación por parte del líder de jóvenes, porque yo ya estaba desesperada. No pasó ni un día y el líder se enteró. Desde ahí comenzó a evitarme y me miraba con cara de aborrecimiento, como si me odiara por hablar mal de él. Y un día, terminando una reunión, tuve que darle un beso de despedida y él puso la cara y ni me miró. Fue muy incómodo y desagradable porque yo realmente no quería tener nada más que ver con él y seguramente él pensaba lo mismo que yo. Y así al fin terminó el acoso. Wow. ¿Viste? La idea es buscar apoyo en otras personas. Exacto. Porque si ella hubiera hecho eso un año antes, o cuando desde el comenzó, principio.
¿Quién habrá sido esa persona? No recuerdo. Esa líder. Yo tengo ciertas Idea. ideas de quién puede Podría ser. ser. Sí, pero tampoco estoy seguro. No, qué terrible, loco. Pero claro, es que al contárselo a la otra persona tiene una mirada diferente de la situación en la que tú estás. Y obviamente lo escaló. Ujú. Y probablemente le llamaron la atención al líder de líderes. O a lo mejor simplemente se dio cuenta de que lo habían descubierto en lo que estaba haciendo. Pero te fijas que igual eso queda ahí nomás. Claro, Son todos cómplices. queda impune, como que ya no lo hagas más. Claro. Y lo vuelve a hacer. Cómplices, pues, ¿viste? No sé, yo creo que... No sé, mira, ¿sabes qué? Por eso no me gusta mucho este tipo de sectas, porque usan la Biblia cuando les conviene. Cuando les conviene, porque tú sabes que la Biblia se escribe en un contexto, en una cultura, en unos miles de años atrás. Claro. O sea, la humanidad era totalmente diferente a la de ahora. Entonces, para algunas cosas, sí, esas cosas se pueden traer al presente y hacerla igual. Pero cuando no les conviene, no se pueden hacer presente, ¿cachai? Ujú. Entonces, lamentablemente, la Biblia, yo creo que en muchos casos ha sido usada más de forma negativa que positiva. Porque la Biblia sí tiene cosas muy valiosas, enseñanzas muy valiosas que está difícil que toda esa enseñanza la tenga una sola persona. Por eso la hicieron varias personas la Biblia. Pero llegar a usar la palabra de Dios, la escritura, para beneficio propio, para manipular, ¿sabes qué? La misma Biblia dice, ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños, o hagan tropezar a alguno de estos pequeños, porque es mejor que se aten una piedra de molino en el cuello y se tiren al mar. Entonces, Dios mismo dice lo grave que es hacer tropezar a una persona nueva en la fe, porque no necesariamente puede ser un pequeño de edad. Claro, no, se refiere a una persona como joven espiritualmente. Exacto. Claro, exactamente lo que le pasó a tu amiga rubia de rulitos. Chuta. Imagínate, si ella no hubiese sufrido eso, probablemente hubiese seguido en la iglesia más tiempo. Exacto. Porque al final ella se fue, Porque estaba hasta aquí. porque fue la forma que encontró para poder salir de todo lo que estaba viviendo. Porque también ya estaba aburrida. Sí. Claro, el caso de tu hermana era distinto porque toda la familia estaba en la iglesia. Entonces, salirse no era tan fácil. Claro. No era como llegar y dejar todo botado y listo. Y Bueno. no habían consecuencias. Bueno, muy probable, aunque yo esto no lo conversaba con ella, es muy probable que esa fuera una de las razones por la cual ella se fue prontamente del país. Yo le pregunté, porque antes de que me enviara este audio, yo le pregunté si el hecho de haberse ido de Chile había sido la forma en la que se había podido liberar de eso. Y ahí fue cuando me envió ese audio. Entonces no fue por eso. Ya. No fue por eso, pero supongo que igual influyó. Claro, que uno pone en la balanza. ¿Para qué me voy a quedar si acabo de tener que estar en la iglesia donde está esta persona que no soporto? Exacto. Versus irme a otro país. Vida nueva. Una todo vida nuevo, nueva. No ves más las mismas caras. Mm. No, qué heavy. Por eso creo que nunca está de más decir, si alguna persona escucha esto y está viviendo algo parecido, ojo, cuidado, ahí no es. No, mira, sí, que busque ayuda en otras personas y ayuda incluso hasta profesional, pero definitivamente si ve que estas cosas son habituales y que son un modus operandi de algunos líderes, chao, no, ese no es el lugar. Ese no es el lugar, así de tajante. Váyase de ahí. Claro, si tiene la posibilidad de hacerlo, váyase. Y que no le importe lo que van a decir, porque la gente va a hablar siempre. Y la van a bloquear de WhatsApp, y muchos le van a dejar de hablar. Y es muy probable que estos líderes, adelante de los demás, en el púlpito, van a hablar de usted y van a decir, que se fue, porque aquí, porque... Lo van a hacer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es mejor pensar en la vida espiritual de uno, en la vida, en el corazón de uno, en la salud espiritual, en la salud física, en la salud mental. Yo creo que hay veces que uno tiene que ser un poco egoísta y pensar en uno. No sé si decirlo egoísta, pero hay que pensar en uno. Lo que pasa es que cuando uno está en una iglesia, siempre se habla de un cuerpo, de que uno tiene que hacer todo por el hermano, para el hermano, qué sé yo. Cuando uno está mal, tiene que pensar en uno. Chao. Sí, yo creo que la palabra correcta sí es egoísmo y no necesariamente es algo malo. Sí hay que ser egoísta de vez en cuando. No siempre podemos estar pensando en los demás y velando por la felicidad de los demás. También hay que preocuparse por la nuestra. Exacto, porque yo creo que si uno vela por la felicidad de otra persona, pero eso significa amargura para uno, no. Uno tiene que pensar en uno. Y así es, uno tiene que pensar en uno también. Claro, de hecho eso es parte de lo que comentabas tú en el podcast anterior. Uh-huh. Que te tocó mirar por ti. Exacto. Y no mirar por lo que podían pensar los demás o... Y eso tiene un precio, po. Claro que sí. Que no te hablen, que hablen mal de Que te ti, bloqueen. que te bloqueen. Que te digan que está prohibido que hables con los del Exacto. grupo de música. O sea, bueno, se supone que no solamente con el grupo de música, sino que con todo. No hables con nadie de la congregación. Claro. Mira cómo tratan de controlarte incluso después de que ya no estás. Exacto. No, que es que de verdad es
desmoralizante. No sé, a mí me deja angustiado esto, saber estas cosas. Me deja angustiado, de verdad. Es terrible. A ver, que mi hermana haya pasado por esto, y no solamente mi hermana, sino que otras personas también. No, es triste, de verdad. Qué pena de verdad no haberlo sabido. Qué pena. Pero bueno, a veces la historia, los tiempos pasados, no, para comprenderlo a veces no hay que mirarlos con los ojos de ahora, porque si uno ve la sociedad de hace 2000 años con los ojos de ahora, estaban todos equivocados, eran unos salvajes. Claro. Pero hay que ponerse en el contexto y en el tiempo de cómo era, por qué las conductas de las personas eran así, ¿cachai? Aunque esto no pasó hace tanto tiempo. Claro, no pasó hace tanto tiempo como para justificar que algo así pasara. Claro. Triste capítulo, aunque de repente por ahí echamos broma y nos reímos, pero es triste esto, po. Claro, te deja con un mal sabor de boca, sí, todo esto, porque al final se supone que la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo, como quieran llamarlo, debería ser, como decías tú, un lugar de descanso. De paz. Un lugar de paz donde tú puedas ir a alivianarte de todo lo que viviste durante la semana, sí, pero al final se tornaba en algo esclavizante, en este tipo de cosas. Terminar odiando la iglesia, por una u otra razón, cualquiera sea, pero no debería ser así. No, para nada. Yo creo que en un próximo capítulo podríamos un poco hablar sobre las sectas en sí, buscar una definición de cuáles son las características de una secta para que las personas que nos escuchen puedan comparar con a lo mejor los lugares donde están. Sí. Sí, es una... Claro, y podemos hablar también sobre algunos ejemplos de sectas que existen y que son mundialmente reconocidas como tales. Claro, porque al principio las sectas son bien sutiles, po. Uno se da cuenta cuando ya está metido hasta las patas dentro de una secta y es difícil salir, pues como la mafia. Entras y para salir, normalmente uno sale con los pies para adelante. Claro, es que ahí depende también la situación de cada uno, porque si entraste solo, es más fácil salir que si naciste adentro, por ejemplo. Claro, y tienes familia. Y tienes, claro, muchos lazos con personas de ahí. Pero es difícil salirse sin salir dañado y tratar de salir en paz como quise salir yo. Es casi difícil, casi imposible de un lugar así. Claro, lo que pasa es que dentro ya te dañaste, entonces no hay forma de salir sin consecuencias. Claro. Ya sufriste cierto daño, aunque uno no lo perciba en el momento, sí hubo daño. Y claro, como dices tú, no es fácil salir en buena, porque no les va a gustar la decisión. Claro. Porque como lo que hemos hablado en este capítulo y en muchos otros, el nivel de control que les gusta tener no da cabida a que tú puedas tomar tus decisiones por tu propia voluntad. De hecho, hay algo por encima de la voluntad tuya, que es la voluntad de... La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según ellos. Al final es la voluntad de ellos. Exacto. No, porque Dios habla de que hay que ser libres, de que tenemos libertad en Él. Entonces, es que esos conceptos también, tan manoseados, tan trastocados, yo creo, porque la libertad es la libertad. O sea, la libertad es ser libre. Pero seguramente ellos te lo van a explicar de otra forma. Claro, en la iglesia la libertad no es que tú puedes hacer lo que tú quieras, sino que la libertad es que tú elijas hacer lo que los demás te dicen. Entonces son dos cosas que están totalmente separadas. Es que ellos te hablan, te muestran que la libertad es no estar en las garras del diablo, de Satanás. Eso es libertad. Pero no que tú puedas hacer lo que quieras, ¿cachai? Por ahí te apuntan la libertad. No, tenemos que ser libres, romper los yugos, las cadenas del diablo, somos libres. Ya, pues eres libre del diablo, pero ahora eres esclavo de ellos. Tú tienes que hacer lo que ellos dicen. Claro, pues el tema de lo que decía en los audios, que el líder de líderes se sujetaba al pastor en todas sus decisiones. Y eso significa que hace uso de su libertad para que otra persona decida por él. Entonces no es libertad. O sea, voluntariamente se somete a otra persona, a la voluntad de otra persona. Exacto. Su voluntad la somete a la voluntad de otra persona, voluntariamente. En voluntad. Claro. Entonces es como extraña la forma de libertad que se pregona en la iglesia. En esta iglesia, ojo, para que nadie se enoje, sí. Aunque obviamente hay muchas más que son así. Sí, obvio, y hay peores, incluso peores. Lo que pasa es que no es que sea una cosa que pase solo en esta iglesia, sí. Las otras iglesias tienen la misma doctrina, sino no es algo... A lo mejor no todas, pues, pero muchas sí. Y como dices tú, muchas peores. Claro. Peores todavía. Fíjate que, acordándome de eso, yo cuando iba por ahí por cuarto, quinto, sexto básico, yo tenía un compañero que era uno de mis mejores amigos, que lamentablemente él falleció como a los 16 años, tuvo un cáncer del estómago. Y su mamá, ellos vivían en una casa que estaba como al lado del colegio. ¿Ya? Ya, pues él era mi compañero. Y yo iba mucho a su casa porque estaba casi dentro del mismo colegio, al ladito. Entonces yo recuerdo que su mamá era joven, pues. A ver, yo iba en sexto, tenía 11 años. Quinto, sexto, 10, 11 años.
Yo creo que calculando su mamá tiene que haber tenido unos 34 años, una mujer joven, y era muy linda. Yo creo que todos nosotros los cabros chicos, todos los niños, re enamorados de la mamá de nuestro compañero, porque era linda. ¿Ya? Pero, ¿y sabes qué? Además era una linda persona, tan agradable esa mujer, tan tierna, tan cariñosa con todos nosotros, porque después ella pasó a ser profesora nuestra. Ya, y yo recuerdo que ella era cristiana, porque era nuestra profesora de religión. Y recuerdo que después yo seguí teniendo contacto con mi compañero, después salimos del colegio y a veces iba para su casa y seguía conversando con su mamá. De hecho, yo recuerdo que su mamá pintaba, hacía unos cuadros muy lindos y por ahí ella también algo me enseñó. Y yo recuerdo que una vez ella, porque después se hizo conocida de mi familia, de mi papá y mi mamá también, ella. Ya. Y recuerdo que pasaron, no sé, unos 3, 4 años y un día la encontramos. Y mi papá con mi mamá le preguntan, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y ella les dice, estoy media complicada porque estoy yendo a una iglesia y el pastor de esta iglesia me está diciendo que yo me meta con él, que no es pecado. Que el Señor le mostró que ella como que podía ser otra esposa más, porque el tipo estaba casado. Mira. El tipo era casado. Entonces como que el Señor le mostró que ella podía ser como otra esposa de él al mismo tiempo. Claro, es que esa mujer era muy linda, de verdad. Yo creo que ella debe tener ahora, calculando, unos 70 años más o menos, un poquito más a lo mejor, 70 y algo. Yo creo que esa mujer todavía debe ser muy linda, muy linda. Pero siempre donde iba, siempre, por lo que dio a entender, siempre tenía problemas así. Que los tipos se le aprovechaban. O sea, yo recuerdo que tenía mi profesor jefe, Ajá. cuando había reunión de apoderado, cuando ella se acercaba al profesor jefe a hablar, el profesor jefe casi siempre andaba con buzo. Y cuando hablaba con ella, ¡ting! Y todos nos dábamos cuenta. Oh. Todos nos dábamos cuenta. Chuta. Claro, el buzo, como le dicen en otros países, un pantalón deportivo. No oculta mucho. Normalmente son holgados porque son para hacer ejercicio, ¿no? Ujú. Para deporte. Entonces cuando este profesor hablaba con ella, ¡ting! El amiguito despertaba. Y todos nos dábamos cuenta y éramos niños. En serio. Oye, ¿qué pasó al final con esta conversación entre tus papás y ella? ¿Pasó algo? Mi papá le dijo, no, eso no es de Dios. Claro. Eso no corresponde. Salga de ahí, le dijo. No, pero mira el tipo sin vergüenza. Y también haciendo uso de lo mismo. Sí, de su autoridad. De su autoridad y de decir que Dios le había mostrado. Exacto. Mira. Alguna vez me gustaría encontrarme con ella, saber cómo está. Su hijo éramos bien amigos y su hijo falleció de cáncer al estómago, como a los 16 años. Chuta. Sí, tenía la misma edad que yo. El Juan Pablo, todavía me acuerdo. Juan Pablo. Ya, pues. Ah, sí, po. Hoy ha sido un programa, un capítulo complicado igual. Un poco triste, un poco indignante. ¿Qué otra cosa? Un capítulo que genera contraste con el chacoteo que tuvimos el otro día. Sí. Pero sí, no siempre vamos a hablar de cosas serias o cosas de chacota. Sí. Pero son necesarios este tipo de... Pero te deja un sabor amargo. Te deja un sabor amargo, sí, pero es necesario conversarlo. Sí, hay que hablarlo. Para a ver si a alguien le sirve. Sí, ojalá. Lamentablemente siempre le ocurre más a las mujeres. Si hay alguien que está escuchando esto, está viviendo algo parecido, que sus líderes religiosos están utilizando su posición, su autoridad para seducirla o para sacar un provecho de tipo sentimental o sexual, por favor, háblenlo con otras personas. Claro que sí. En los años que trabajé como docente, como profesor, fui a algunas capacitaciones donde hablaban sobre abuso sexual en menores. Entonces, estas personas decían que el diagnóstico es mucho más positivo cuando estos tipos de abusos se conversan lo antes posible. Tienen un mejor diagnóstico mientras antes se hablen, mientras antes se traten. Claro, porque de alguna forma hay que buscar que la persona que ha sido víctima de este tipo de cosas pueda sanar. Y si pasan muchos años con la herida abierta, claro que debe afectar en el desarrollo. Claro, esas depresiones que a veces uno de repente ve, claro, son cosas que pasaron en la niñez y que uno no lo sabe y esas personas no las dicen y... Pasa muchas veces también que la gente bloquea incluso esos recuerdos y tratando de buscar una explicación para esa depresión, hablando con un especialista, por ejemplo, a veces se descubren. Se descubre y se recuerdan ese tipo de cosas que pasaron. Claro. Que la mente hace ese tipo de cosas. No, y siempre es bueno hablarlo, porque ¿sabes qué? Hay mujeres que no las hablan en su momento y después las hablan años después. ¿Y qué dice la gente? Ah, lo viene a hablar ahora, mentira, está inventando. ¿O no? Yo puedo decir que a veces incluso a mí se me ha pasado esa idea por la mente. ¿Cachai? Como que uno tiende a dudar, porque obviamente uno no puede creer a ojos cerrados a todas las personas, porque también está el principio de inocencia. Sí, de que eres inocente hasta que se demuestre Exacto. Lo contrario. Por eso, háblenlo lo antes posible. Siempre va a ser mejor. Claro, y también uno de esa forma evita que los temas puedan escalar a niveles más altos. Sí, lo dejamos hasta aquí. Espero que este capítulo sea de utilidad para alguien. Con una persona que logre entenderlo y logre
mejorar algo de su vida, Darse cuenta de algo. darse cuenta de algo, yo creo que estamos pagados. Eso sería pues. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.